Buenas tardes a todos los que están aquí. Yo voy a presentar mi proyecto de investigación, que es la automovilidad en la Ciudad de México, móvil como actante. Aquí lo que yo quise hacer, bueno, lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo es estudiar la movilidad o el uso del automóvil a través de otro enfoque epistemológico, como lo es la teoría de actor-red, que es propuesta principalmente por tres autores, que son John Law, Michel Calon y Bruno Latour. Es que no, ya. Bueno, tiene problema. De nada. Bueno, antes de entrar de lleno con el enfoque epistemológico, sí me gustaría mencionar que durante la elección de mi tema tuve diferentes dilemas, ¿no? Uno de ellos fue que yo quería estudiar el uso del automóvil o al automóvil como un actor social más del entramado de redes, y en todo lo que encontré, en todas las posturas que ya había encontrado, se hablaba del automóvil como un objeto de lujo, o como un objeto de las clases burguesas, o como un enemigo que estaba destruyendo las ciudades, etcétera. Y mi intención pues era más bien demostrar cómo es un actor más, ¿no? Cómo el automóvil no es únicamente este objeto que nos da libertad, que nos da movilidad, que nos da comodidad, sino que también tiene cierto impacto e interacción con la vida de sus usuarios. Entre esos enfoques, y por mencionar solamente algunos, está las publicaciones de André Gorz, donde dice que los automóviles son objetos de las clases burguesas, cuando él también posteriormente, de manera muy premonitoria, dice que ese objeto de lujo después se convertirá en un bien de las masas, ¿no? Pero lo sigue viendo como un objeto, ¿no? Como algo inanimado al que solo depositamos ahí emociones e ideas preconcebidas y construcciones categóricas, como lo es la clase social. Otro estudio previo puede ser el de Jean Baudrillard, cuando habla del sistema de los objetos, que él mismo dice, ¿no?, que el automóvil es el objeto por excelencia, porque reúne diferentes elementos semióticos y simbólicos que lo unen con sus usuarios, ¿no? Sin embargo, ahí seguía siendo un objeto, ¿no? Y un acercamiento que ya se adentra un poco en el estudio de las redes sociotécnicas es el de John Orry, cuando habla del sistema del automóvil, donde él dice que son diferentes partes de un sistema que tienen que trabajar en consonancia para que esto se siga reproduciendo, ¿no? Como todo sistema, si una parte fallara, pues fallaría pues ya todo el sistema del automóvil y ya no se utilizaría, ¿no? Esos son como enfoques que yo encontré. Sin embargo, yo quisiera ver cómo el automóvil es un actor social, por decirlo de algún modo, y me encontré con muchos dilemas, ¿no? Porque la sociología clásica no permite que los objetos sean seres sociales, solamente son objetos que nos acompañan en la vida social. Entonces me dispuse a buscar otro enfoque epistemológico que me pudiera ayudar a abordar así el tema, y encontré, así fue como di, con la teoría del actor-red. Esta teoría también se le conoce como la sociología de las asociaciones, porque estudia lo que sucede precisamente en las asociaciones de los actantes, ¿no? Aquí los actores sociales se convierten en actantes. El principal exponente, que es Bruno Latour, quita como este concepto del actor por considerarlo demasiado antropoformo. Entonces él propone a los humanos y retoma a los no humanos dentro de las redes de agencia que componen a los colectivos, ¿no? Estos no humanos van a ser los objetos, los actantes, y yo voy a estudiar cómo se interaccionan con los usuarios, ¿no? No hablo ya de actores sociales, sino de usuarios del automóvil, ¿no? Y lo que me interesa es ver cómo se involucran uno con otro. Aquí pongo básicamente cuál es como el enfoque de la teoría del actor-red, que es entender lo social como todo aquello que se encuentra en una constante construcción y movimiento, conocer, analizar y explicar cómo se ensambla la sociedad, en vez de concebirla como algo
que nos va a arrojar la explicación de los fenómenos sociales, como un todo que ya se encuentra ensamblado y de donde parten las explicaciones. Lo que se trata es de estudiar las asociaciones, es decir, y en mi tema de investigación, cómo los usuarios tienen diferentes tipos de mediaciones, que es otro concepto de teoría actor-red, con el automóvil. No es solamente, aquí como lo dice la definición, no es estudiar la sociedad desde la explicación, es decir, no decir es que la clase social determina el uso, porque ya estamos explicando el uso con la misma categoría preconcebida, ¿no? Entonces aquí es cómo lo utilizas y qué otros actantes se enrolan en esas redes, ¿no? Bueno, esta es más o menos la explicación. Lo mismo que dice Latour, que la sociedad, lo social, se ha concebido anteriormente como un estado de cosas estabilizado, un conjunto de vínculos que luego podrá ser puesto en juego para explicar algún otro fenómeno. Es lo que más o menos había comentado. Entonces, aquí se busca la respuesta al cómo se mantiene unida la sociedad en lugar de ocuparla como parte de una explicación, ¿no? Aquí mi principal interés es ver cómo los usos del automóvil van a ser diferentes y que hay diferentes mediaciones, ¿no? Sí hay ya muchos estudios que hablan de la clase social, por ejemplo, o de estas partes de estatus, de prestigio, pero puede ser que un mismo usuario establezca diferentes mediaciones con el automóvil y no solo una, ¿no? Eso es lo que busco encontrar. Aquí parto también de que no existe un contexto social dado desde el cual podamos partir en la investigación, sino que lo que existe son una serie de asociaciones entre entidades que hay que analizar a fondo, en donde además los actores dejan de ser aquellos individuos completamente influidos por un contexto y tienen un rol activo. Esta parte es importante porque aquí no estoy partiendo de categorías a priori, cómo sería esta parte del contexto social, sino que se le da también en la parte metodológica mucha importancia a la narrativa de los actores, de los actantes, para que podamos establecer qué tipo de mediaciones tienen. Va a haber una diversidad de asociaciones y relaciones entre ellos que nuestra labor científica es rastrearlas y poder dar explicación a lo que sucede. En estos puntos en específico me refiero a todas aquellas políticas de desincentivación del uso del automóvil, que ha habido varias en la Ciudad de México. Sin embargo, seguimos viendo estos automóviles en la ciudad con una sola persona y en zonas muy automovilizadas. Y para poder dar explicación a por qué se sigue utilizando el auto, analizar. ¿Sí? ¿Al cable? ¿Así? Ah, okay. Y la podemos rastrear con lo que está sucediendo y no tomar en cuenta como un contexto preestablecido. Y estas políticas de desincentivación podríamos explicarnos el por qué no se llevan a cabo y por qué la gente sigue prefiriendo usar su auto, ¿no? Puede haber muchas diferentes mediaciones que le permite hacer el automóvil a la persona y que van de muchos tipos, ¿no? O sea, puede ser porque llevan carga pesada, porque quieren llegar al lugar y que les vean con el auto, porque les representa acceso a otras cosas, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte es la parte del actante. A mí me parece muy importante recalcar esto porque el término actante ya está resignificando todo el estudio porque está permitiendo analizar la asociación con el auto desde otra perspectiva, en donde también podemos decir que el automóvil está estableciendo una agencia, o sea, está impactando, está siendo un mediador para la acción del usuario. Entonces, es importante decir que esta noción de actante la retoma Bruno Latour por considerarla menos antropoformizada que la de actor
y esto le permite, de algún modo, él comenta, dar voz a los no humanos, ¿no? Si él retoma este concepto, se pueden explicar mejor las asociaciones. Ya, si quieres. Eso, hablar de lactante, entonces me da más libertad de análisis en decir que están interactuando el usuario con el automóvil, que en este caso sería como en la sociología clásica el objeto y el sujeto. La teoría Actor-Red busca como tirar esa dicotomía sujeto-objeto, naturaleza-sociedad. Es una propuesta que involucra al colectivo social, todos los actantes, los humanos y los no humanos. Y el término de mediación es un concepto muy importante dentro de mi trabajo, porque es como voy a explicar lo que está pasando y cómo es la relación entre los actantes. Aquí la mediación va a ser lo que sucede en el entramado, lo que sucede en la asociación entre esos dos actantes. Esa mediación, y según la Actor-Red, solo que aquí yo ya no puse mucho, tiene diversas formas. Una de ellas es la traducción de metas, en donde se busca completar sus intereses por medio de los distintos programas de acción. Esta traducción mediación por traducción de metas, ahí va a haber un programa de acción en donde se van a enrolar los diferentes actantes para completar lo que el usuario quiere hacer, ¿no? Bueno, son varias. Esta mediación como delegación yo la puse aquí porque también dentro de la espacialidad, lo que es la operación espacial en términos de Michel Uso, hay diversos actantes en el espacio que van a operar todos juntos. O sea, para él la espacialidad es esta diversidad de relaciones que se dan en un espacio, ¿no? Entonces, esta mediación como delegación también nos va a permitir visualizar a estos actantes que son los que tienen una mediación delegada, es decir, un semáforo a una institución de gobierno lo ha puesto para controlar el tráfico y está delegando la institución de gobierno su acción en ese objeto, en ese actante, ¿no? Entonces, en la operación espacial, en la automovilidad, pues nos vamos a encontrar con diversos actantes que tienen mediación delegada. Aquí está un ejemplo más gráfico de la mediación por traducción de metas, en donde un agente tiene una intención y el otro agente le va a permitir llegar a la meta, ¿no? Aquí es más o menos algo gráfico en donde se encuentra esto en el libro de Bruno Latour. Bueno, es un compendio que se llama Sociología Simétrica y es de la mediación técnica, filosófica, sociológica, ¿no? Entonces, aquí está una pequeña gráfica, ¿no? Entonces, ya entrando aquí a la espacialidad, porque como se puede uno dar cuenta, la carga teórica de la teoría Actor-Red, pues a veces es un poco amplia. Entonces yo lo voy a aterrizar en el espacio porque me interesa ver las mediaciones de los actantes en el espacio y aquí entrar diciendo que los operadores espaciales pueden ser humanos o no humanos y ellos van a ser los que estén elaborando la mediación en la espacialidad, ¿no? Aquí Michel Uso propone diferentes actantes: el actante que puede ser humano, que es un individuo o un colectivo; el híbrido, que puede ser una disposición espacial; y el no humano, que son los artefactos técnicos y los operadores vivos. Es entonces aquí que me pregunto cómo la mediación qué hace el usuario con el automóvil como actante no humano, transforma y causa un efecto en las disposiciones espaciales, cómo todo esto se ve impactado en el territorio o en el espacio. Y tomar como punto de referencia estas causas preestablecidas a priori no permite dar cuenta de esta variedad de agencias que ya mencionaba que existen dentro de la automovilidad. Asimismo, no permitiría darle importancia y peso necesarios a las narrativas de los actores o actantes, quienes desde sus diversos modos de vida perciben el automóvil más allá de etiquetas como clase social, género o ubicación. Ya, entonces ya. Bueno,
Aquí veo algunas asociaciones, es como algo gráfico que yo pongo. Hay un usuario que es un actante operador humano que hace mediación por traducción de metas porque quiere llegar a su trabajo con el automóvil. Sin embargo, hay otra asociación con sus compañeros que le va a dar algún tipo de popularidad, también con su jefe va a estatus, va a ser más puntual, va a tener dinero incluso en las relaciones interpersonales porque algunos usuarios afirman que sin automóvil no pueden tener conquistas amorosas, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Aquí lo único que quiero mencionar es que ya quise mencionar los conceptos sobre los cuales descansa mi trabajo, el marco teórico, pero la pregunta es cómo se llevan a cabo las diversas relaciones de mediación que existen entre el usuario y el automóvil como actantes, tomando en cuenta todos los aspectos espaciales y la metodología. En estos momentos estoy analizando ya las entrevistas que ya realicé, estoy haciéndolo a través de la metodología de la teoría fundamentada porque estoy estableciendo algunas categorías desde los datos. Parte de teoría acto-red es precisamente no ir con ideas preconcebidas y ver qué sucede en el trabajo de campo. Entonces, a través de un análisis de las entrevistas, yo puedo construir algunas categorías. Aquí, por ejemplo, y rápido, construí una que muchos repetían y yo pongo el viaje, es el auto, porque la gente viaja y parece que no piensa en el destino, sino en todo lo que sucede en ir en el coche, ¿no? Esto es como el análisis que estoy haciendo actualmente. Todavía estoy en esa etapa y lo estoy analizando con el software Atlas TI, que ahí estoy metiendo mis entrevistas, haciendo algunas categorías. Y las entrevistas fueron guiones de entrevistas semiestructurados que los hice ya una vez operacionalizados, los conceptos del marco teórico. Y pues sería todo. Nuestra comentarista ahora será la doctora Juana Martínez. Por favor. Gracias. Sí, está bien, gracias. Bueno, hay algunas cuestiones que mencionó Montserrat que no aparecen en el texto que yo leí. Sin embargo, voy a tener algunos comentarios que hacerle a su trabajo, el que me enviaron. Si bien en su trabajo a grandes rasgos se señala el acercamiento de otros estudios sobre el automóvil, que como ella explica en el trabajo, se pueden considerar importantes para entender el por qué el uso del automóvil. En este caso, ella lo enmarca al menos con dos autores que señala en la exposición que tiene que ver con una dimensión simbólica de este artefacto. Sin embargo, no se señala su importancia como artefacto tecnológico para reducir la distancia. Creo que es una variable muy importante que no se considera en el trabajo. Asimismo, no se plantea la problemática que representa esta forma de movilidad en las grandes ciudades. Su caso se enfoca a la Ciudad de México. Quizás por el enfoque sociológico, sin embargo, para entender el proceso de automovilidad, habría que incorporar cómo este artefacto se convierte en un elemento más en la ciudad y cómo el diseño de las ciudades se adapta a estos artefactos. En este sentido, habría que preguntarse en tu trabajo, Montserrat, ¿para qué se crea el automóvil? ¿Cuáles son las necesidades que éste genera? ¿Cómo y cuándo se convierte en un problema para las ciudades? ¿Y de qué manera se incentiva el uso del automóvil? En este caso, también plantearse su uso es necesario cada vez mayor para la movilidad. Quizás estas preguntas nos permiten entender la importancia funcional que tiene el automóvil para muchas personas, pero creo también entender que hace falta conocer el fondo del problema sobre esta forma de movilidad, que como bien tú lo señalas, no necesariamente su uso es por estatus social, sino se convierte en una necesidad. Considero que también hace falta plantearse en tu trabajo
y desarrollar en qué consisten estas redes sociotécnicas, que no las mencionaste, pero en tu trabajo utilizas prácticamente 3 hojas para hacer referencia a estas, pero no las desarrollas. Sin embargo, también no está presente en tu trabajo el contexto económico de la industria del automóvil, al menos en nuestro país, que como todos sabemos, ha crecido en los últimos 10 años impresionadamente. Esta presencia del automóvil considero yo que llegó para quedarse. Habría que tener presente que el automóvil ahora ya no es un lujo, sino se convierte en una necesidad. En este sentido, que la demanda del transporte público aún no está cubierta. Esto recae en la población, que cada quien resuelve sus necesidades de movilidad al costo que sea. También considero que hace falta desarrollar y conocer los soportes físicos y de infraestructura para la movilidad que se ha creado al menos en la última década, autopistas, primeros y segundos pisos. De esta forma tiene sentido hablar de la presencia del automóvil como elementos visibles y también que presentan segregación entre quienes poseen un automóvil, pero también quienes pueden pagar el peaje. Hace falta conocer también en tu trabajo cómo se selecciona a los entrevistados, cuál es el perfil de estos, cuáles son las trayectorias de movilidad, se buscaron personas o se buscaron autos y cuántas entrevistas hiciste. No me quedó claro qué es dar al automóvil voz, no me quedó claro en tu trabajo, y si el auto habla por sí mismo. Entonces sí estás hablando de un estatus social. Considero que si bien no se busca una clasificación genérica que tú mencionas, el género es un elemento importante que debe ser considerado en tu análisis, porque la movilidad es diferenciada y se percibe también de manera diferente.